Aliye, ben seni böyle görmeye hiç alışkın değilim. Biraz korktum. Sen bana kızım diyemezsin. Bu kadın burada kaldığı sürece ben nefes alamıyorum. Ben seni kurtardım. Beni sattın. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos vídeos. Veamos juntos qué pasará en el nuevo episodio. Por un lado, estábamos hablando de Cian y Alia abrazándose, y por otro lado, vimos a Sadakat llegando como novia. Si me preguntas cuál es la conexión, lo responderé en un momento. La madre de Alia se unió a la serie y con su inclusión en la serie, comenzaremos a conocer la verdad sobre el pasado de Alia. Las peleas en las mansiones tomarán una forma diferente en la lejana ciudad donde seguiremos las locas historias de Fikrille, la madre de la canadiense Elite Alia. Cian Albora le dará tierras a su primo Sain, quien trabaja con el enemigo. Si la tierra que él entrega sirve al enemigo, adoptará una forma inesperada. Si Demir se vengará del mundo con Sain, su lealtad a Fikrillesi y Sinare y Ozcan se divorciarán y con todo esto. Hablaremos de por qué Kaya tomó tal decisión con respecto al tema de Zerrin. Nuestra serie se tomará un descanso de las pantallas durante una semana debido a Eid al-Fitr. Cuando reciba la noticia la compartiré en este canal, no olviden suscribirse y activar sus notificaciones. Señora Alia, resulta que Cian no es el único que oculta la verdad, sus verdades también saldrán a la luz una por una. Como pensé durante mucho tiempo, el amor entre Cian y Alia es de Merim, hay otra verdad en ello, nada puede separarlos. De hecho, estaba diciendo que algo podría pasar de repente, en este episodio Alia de repente abrazó a Cian, y para estas dos personas obstinadas, incluso este abrazo es una señal de gran amor. En primer lugar, la llegada de Fikrille a Mardin causará algunos problemas, pero si preguntas qué tipo de problemas, el primer problema no es que separará a Cian y Alia. ¿Alguien como Fikrille ha elegido a Cian Albora como su yerno, y ella iría a separarlo de su hija? Por supuesto que no, pero Alia y Fikrille estarán en problemas, y el problema entre ellos hará que Cian y Alia discutan más. Ya los estamos viendo caer cada minuto, y la incorporación de Fico podría hacer las cosas un poco más difíciles, y pensamos que Alia era una élite como Fikrille. Él tenía una madre. Por cierto, estoy elogiando a un lado y humillando al otro, no me malinterpreten, lo que quiero decir es que, cuando Alia llegó a Mardin, decíamos que Alia estaba experimentando una confusión cultural, así que significa. De todos modos, no era como si hubiera experimentado algo así, Alia se elogiaba a sí misma de esa manera, esa era la verdadera esencia. El problema es que Alia fue intimidada por los Alboros, por lo demás la mujer no tenía otros problemas, y ahora miramos a Fico y Sadakat, Sado Reis parece más una élite ahora. Como dijo Demir, por lealtad a la alfombra. Aunque sonríe, le esperan días difíciles. Bueno, si dices que estos son días difíciles, Sadakat ahora pensará que Cian y Alia romperán con la llegada de Fikrille. Porque antes de que Fikrille llegara a la mansión, se encontró con Sadakat y Cian y causó un desastre en medio de la calle. Cuando Sadakat se entera de que alguien como Fikrille es la madre de Alia, naturalmente se pone feliz porque piensa que Cian romperá con Alia porque tiene una suegra así. La sonrisa de Sadakat se debía a ella, pero ni Cian abandona a Alia por culpa de su madre, ni Fikrille intenta separar a Cian de ella. ¿Ella ya ha encontrado la gallina de los huevos de oro? ¿La matará? Lo único que detiene a Fikrille es Alia. Porque Alia no quiere encontrarse con Fikrille. Creo que su padre murió porque no lo mencionaron. Creo que Fikrille era culpable de la muerte de su padre porque Alia estaba muy enojada con su madre. Probablemente por eso está tan enojado. Por cierto, al principio del vídeo llamé a Sadakat nueva novia. Entonces, ¿por qué Fikrille se unió a la serie ahora en este episodio? ¿Viste cómo ella coqueteaba con el hombre en el campo petrolero? Quiero decir que una mujer así no se detendrá cuando llegue a Mardin. Al principio pensé que se acercaría al anciano en la mansión, pero luego un pensamiento me vino a la mente, ya que vamos a ver pelear a Sadakat y Fico, ¿por qué sigues casada, Alia? No miremos, Fikrille va hacia Hassan, lo seduce y lo vuelve loco. A continuación se muestra el escenario de una nueva novia, tenga esta idea en mente. Si el guionista lo escucha, puede escribirlo. Por cierto, definitivamente estoy esperando tus comentarios sobre el tema de la nueva novia a continuación.
¿Qué crees que pasaría en el último episodio? Albora bloqueó los camiones de Demir y confiscó su droga. También le pidió a Demir que fuera al hospital. Dijo que le dio las drogas a cambio. Después de que Demir le dio el hospital a Cian, Cian le dio harina a Demir. Mientras Demir creía haber tomado las drogas, se dio cuenta de que la caja que Cian había llenado con harina había causado un gran alboroto. De hecho, la razón por la que Demir cayó en tal trampa es porque confió en la palabra de Cian. Normalmente Cianaga cumpliría su palabra, pero cuando se trató de drogas no cumplió su palabra y, por supuesto, fue el turno de Demir de vengarse. Veamos si Demir puede tomar medidas y sabotear los envíos de Cian. Mientras Demir busca venganza, los hombres con los que trabaja Demir también pueden multar a Demir porque había una propiedad tan grande como una factura de hospital, y quemar esa propiedad le causaría a Demir muchos problemas. ¿Y qué? Existe ese enemigo invisible del que siempre hablan. Demir podría ser castigado por ellos o podría surgir un nuevo enemigo. Quedan unos 10 episodios para el final de temporada. Hasta ahora no hemos escuchado ningún enemigo nuevo, pero creo que puede venir un nuevo enemigo. Si recibo noticias de que podrían intentar tal escenario solo para acelerar la serie hasta el final de temporada, lo compartiré aquí. Ahora volvamos a Kaya y Zerrin. Kaya se acercó y le arrojó el anillo a Demir mientras lo miraba a la cara. No es porque ignorara a Zerrin o no le importara. Lo hizo solo para volver loco a Demir. Aunque parece que ha renunciado a Zerrin por ahora, no existe tal cosa. Como he estado diciendo durante mucho tiempo, Zerrin pronto le dirá que está embarazada de Kaya y Kaya volverá a ser la antigua Kaya. Creo que Zerrin y Kaya podrían estar juntos hacia el final de la temporada. No te sorprendas si hay otra mala sorpresa en el final de temporada porque el final de temporada terminará de manera muy emocionante. Estoy pensando. Pueden cerrar la temporada con una escena importante. El único inocente en esa escena es Zerrin, y nadie tiene piedad de Zerrin. El tráiler de la serie aún no ha sido lanzado, pero estaré esperando mi vídeo que os traerá análisis tan importantes como el tráiler. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.